Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos querida comunidad hispana de Canadá, soy su amiga Paula Pinzón en este miércoles 28 de enero de 2026, agradeciendo siempre por acompañarnos en esta nueva edición, donde seguimos conectados para llevarles la información más relevante del día. Espero que su jornada esté llena de buenas actitudes y éxitos. Iniciamos con política interna. En Calgary se celebra el Congreso Conservador, donde Pierre Poilievre enfrenta un voto de confianza decisivo que podría marcar el rumbo del partido en los próximos meses. Veamos el informe. Cientos de militantes del Partido Conservador de Canadá se reúnen esta semana en Calgary, Alberta, para su Congreso Nacional que se celebra del 29 al 31 de enero. Entre 2.000 y 3.000 delegados, llegados de todas las provincias, participarán en decisiones clave. Votarán más de 60 resoluciones políticas, posibles cambios a la constitución del partido, la elección de la Ejecutiva Nacional y especialmente un voto de confianza sobre el liderazgo de Pierre Poilievre. La Constitución conservadora exige este voto tras una derrota electoral si el líder decide continuar. En las elecciones federales de abril, Poilievre no logró llevar al partido al gobierno pese a haber liderado las encuestas durante meses y además perdió su escaño en Carleton, que ocupaba desde 2004. 4 meses después, regresó al Parlamento tras ganar una elección parcial en Battle River Crowfoot, en Alberta. Desde entonces, su liderazgo enfrenta presión interna. 2 diputados conservadores se pasaron a los liberales, dejándolos a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Uno de ellos, Chris d'Entremont, criticó el tono negativo del líder. Algunos delegados, como Sandy White de Brome-Missisquoi en Quebec, planean votar en contra, argumentando que Poilievre no proyecta una imagen de primer ministro unificador. Otros, como Sharon Perry de Columbia Británica, lo respaldan plenamente y destacan su capacidad intelectual y su mensaje sobre el costo de la vida. El Congreso también abordará temas sensibles como el aborto, la privatización en salud, políticas de diversidad y la oposición a la despenalización de drogas. Analistas señalan que Poilievre debería superar el voto, pero advierten que un respaldo inferior al 70% podría debilitar seriamente su posición. La última vez que un líder conservador enfrentó una prueba similar fue en 2005, cuando Stephen Harper obtuvo el 84% y llegó al poder un año después. El encuentro en Calgary podría definir el rumbo del Partido Conservador y tener un impacto clave en la política canadiense en los próximos meses. En economía, el Banco de Canadá decidió mantener la tasa de interés en 2,25%, citando preocupaciones por los riesgos comerciales con Estados Unidos y la necesidad de estabilidad en los mercados financieros. Continuamos con más información. El Banco de Canadá decidió mantener su tasa de interés de referencia en 2.25% por segunda reunión consecutiva, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre económica y las tensiones comerciales con Estados Unidos. En una conferencia de prensa en Ottawa este 28 de enero, el gobernador Keith Macklem señaló que las proyecciones económicas no han cambiado sustancialmente desde octubre, pero advirtió que el margen de riesgo es ahora mayor de lo habitual. Macklem subrayó que la próxima revisión del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, TMEC, representa una fuente clave de incertidumbre para la economía canadiense. Dijo que el país debe adaptarse a un escenario en el que el comercio abierto y predecible con Estados Unidos ya no puede darse por sentado. El gobernador también alertó que los esfuerzos por diversificar el comercio no compensarán por completo el daño estructural causado por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Según el Banco de Canadá, sus proyecciones actuales asumen que los aranceles estadounidenses se mantendrán y que el TMEC seguirá ofreciendo cierto nivel de acceso al mercado estadounidense, aunque eso podría cambiar con la renegociación del acuerdo antes de julio de 2026. En cuanto a la economía interna, el banco prevé un crecimiento modesto del PIB, con un promedio anual del 1.1% en 2026 y del 1.5% en 2027, mientras la inflación se mantendría cerca del objetivo del 2%. La tasa de desempleo sigue elevada, en 6.8%, y la inversión empresarial continúa limitada por la incertidumbre.
Macklem reiteró que la política monetaria actual es adecuada, pero aseguró que el banco está listo para actuar si las condiciones económicas se deterioran. Y en tecnología y medios, Canadá abre la puerta a un diálogo con Meta para que regresen las noticias a Facebook e Instagram, luego de meses de tensión por el acceso de contenidos informativos en plataformas digitales. Vámonos al detalle. El gobierno federal de Canadá se declaró dispuesto a dialogar con Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, sobre la posibilidad de que las noticias canadienses vuelvan a sus plataformas, en el marco de conversaciones más amplias con Estados Unidos rumbo a la revisión del acuerdo comercial TMEC. Hermine Landry, secretaria de prensa del ministro de Cultura Mark Miller, afirmó que Ottawa siempre ha estado abierta al diálogo. Señaló que el gobierno mantiene conversaciones regulares con las plataformas digitales desde la adopción de la Ley de Noticias en Línea en 2023. Esta ley obliga a grandes empresas tecnológicas a compensar económicamente a los medios por el uso de sus contenidos informativos. En el otoño de 2023, Google llegó a un acuerdo con el gobierno y aceptó pagar $100 millones al año para seguir mostrando noticias canadienses. Meta, en cambio, optó por eliminar por completo las noticias de sus plataformas en Canadá. La decisión de Meta se ha convertido en un punto de fricción comercial con Estados Unidos. En diciembre, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer calificó la ley como una barrera comercial que afecta de forma injusta a empresas estadounidenses. Advirtió que este y otros temas podrían influir en la revisión del TMEC, que comienza formalmente en julio. Landry confirmó que el ministro Miller está al tanto de las preocupaciones de Washington y que Canadá mantiene conversaciones en curso con Meta para encontrar una solución que permita a los canadienses acceder a noticias en línea. Estas negociaciones están lideradas por Dominic LeBlanc, ministro responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, aunque los detalles no se harán públicos. En una entrevista reciente, Miller aseguró que Canadá está dispuesta a mostrar flexibilidad, pero dejó claro que Estados Unidos no dictará cómo se aplica la ley. Reiteró que su objetivo central sigue siendo proteger a los medios de comunicación en el entorno digital. Este posible acercamiento podría cambiar el panorama para millones de usuarios en Canadá, que dejaron de ver noticias en redes sociales desde 2023, mientras avanzan las negociaciones comerciales con Estados Unidos. En transporte urbano, una interrupción en el tren ligero de Ottawa dejó a pasajeros caminando sobre la nieve tras una avería en hora pico, generando inconvenientes y llamados a revisar la infraestructura del sistema. Continuamos con el informe. Una grave interrupción afectó la tarde del martes al servicio de la línea 1 del tren ligero de Ottawa, operado por OC Transpo, dejando a miles de pasajeros varados en plena hora pico. Cerca de las 5:25 p.m., un tren se detuvo repentinamente por una falla mecánica cerca de la estación Pimisi, en dirección oeste. El problema no pudo resolverse de inmediato, lo que obligó a limitar el servicio durante casi una hora. Durante ese periodo, los trenes solo operaron por las plataformas en dirección este, entre Pimisi y Bayview, y los pasajeros debían hacer transbordo en la estación Lyon. Decenas de usuarios quedaron atrapados dentro de un vagón abarrotado por más de 30 minutos, justo antes del túnel hacia Pimisi. Finalmente, los pasajeros fueron evacuados y tuvieron que caminar por las vías cubiertas de nieve hasta la estación. Videos grabados por usuarios muestran a personas avanzando con dificultad en medio del frío. OC Transpo informó que el incidente se debió a un fallo mecánico y aseguró que la evacuación se realizó de forma segura. El problema se suma a las dificultades actuales del sistema. Desde el 21 de enero, muchos trenes operan con un solo vagón, reduciendo su capacidad, debido a un defecto en componentes de los ejes que obligó a retirar parte de la flota.
La situación sigue generando frustración entre los usuarios, especialmente en pleno invierno. OC Transpo no ha indicado cuándo se normalizará el servicio completo. Y en Ontario, hasta 50 vehículos estuvieron involucrados en múltiples choques masivos en la autopista 401. Una colisión en cadena que obligó a cerrar tramos importantes y activó respuestas de emergencia. Vamos a los detalles. La Policía Provincial de Ontario informó que alrededor de 50 vehículos estuvieron implicados este martes en una serie de choques múltiples en la autopista 401 en el este de la provincia, cerca de la ciudad de Trenton. El incidente ocurrió bajo condiciones peligrosas que favorecieron colisiones en cadena y provocaron varios amontonamientos, uno de ellos con más de una docena de vehículos. Durante el caos, un camión tractor se incendió, aunque las llamas fueron controladas rápidamente por los servicios de emergencia. Las autoridades confirmaron que 5 personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves y que no se registraron fallecidos ni lesiones graves. El jefe de bomberos de Quinte West, John Whelan, destacó un acto de heroísmo ocurrido en el lugar. Un conductor de camión que había terminado en una zanja se acercó a un vehículo atrapado entre 2 camiones en llamas, donde una mujer no podía salir. El hombre rompió la ventana trasera con la mano desnuda, se fracturó la mano y logró rescatarla con vida. Este tipo de accidentes múltiples son frecuentes en la autopista 401 durante condiciones climáticas adversas, como niebla, nieve o hielo, que reducen drásticamente la visibilidad y el control de los vehículos. Desde Estados Unidos, una megatormenta invernal dejó al menos una treintena de muertos y provocó caos en carreteras y servicios, en un recordatorio de la fuerza de los fenómenos meteorológicos extremos. Continuamos con más información. La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado una treintena de muertos, incluidos 7 en un accidente de un pequeño avión que se estrelló durante su despegue en plena tormenta de nieve en Maine el domingo por la noche. También hay más de 500,000 de hogares sin electricidad. La masa gélida de aire ártico que se desplaza por Estados Unidos hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a menos 45 grados Celsius de sensación térmica. Considerada como una de las peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno se acompaña de acumulación de hielo, con consecuencias potencialmente catastróficas. Los expertos afirman que la nieve de esta tormenta es muy seca y esponjosa, lo que significa que el viento podía azotarla con facilidad, dificultando la limpieza de carreteras y la visibilidad. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes. Las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana. Los más grandes aeropuertos de Estados Unidos, entre ellos Washington, Filadelfia y Nueva York, se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado, más de 22,000 vuelos han sido anulados y otros miles han sufrido retrasos. La tormenta se vincula con la deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del Polo Norte, pero que se desplazó hacia el sur. Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático. Y ahora al caso que ha generado amplia atención internacional. La muerte de Alex Pretty, enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por agentes federales en Minneapolis el sábado pasado, sigue bajo investigación y en el centro de un intenso debate político y social en Estados Unidos. Autoridades federales han anunciado que hay una investigación en curso liderada por el Departamento de Seguridad Nacional y con participación del FBI. Mientras continúa la reacción contra la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump en Minneapolis, el presidente de Estados Unidos intenta controlar los daños en un mitin en Iowa y defiende el envío del zar de la frontera Tom Homan para gestionar la situación. Ya saben, ahora tenemos a Tom Homan allí. Lo hemos enviado nosotros. Es fantástico. Se ha reunido con el gobernador, el alcalde y todos los demás. Vamos a rebajar un poco la tensión, pero no creo que sea un retroceso. Es más bien un pequeño cambio. Trump también dijo que se sentía mal por el asesinato del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretty a manos de agentes del ICE, a pesar de que la víctima, propietario de un arma con licencia, llevaba un arma consigo. Esto llevó a los funcionarios de la Casa Blanca a referirse anteriormente a Pretty como un terrorista
terrorista y asesino doméstico. Trump negó tener conocimiento de estas acusaciones. Bueno, no había oído nada al respecto, pero sin duda no debería haber llevado un arma. Pero oigan, en definitiva, todos los que estamos en esta sala consideramos que se trata de un incidente muy desafortunado. No me gusta que llevara un arma, no me gusta que tuviera 2 cargadores completamente llenos. Eso es muy grave, y a pesar de eso, digo que es un incidente muy desafortunado. El asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, admitió que los agentes de inmigración estadounidenses involucrados en el asesinato podrían haber infringido el protocolo. Añadió que estaban investigando por qué esto había ocurrido. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional al Congreso, fueron 2 los agentes federales que dispararon contra el enfermero Alex Pretty en Minneapolis. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por acompañarnos y por mantenerse informados con nosotros. Un saludo especial para María Elena desde Winnipeg, José Luis Méndez en Vancouver, Ana Lucía Torres desde Montreal y Luis Alberto Cruz en Edmonton, Alberta. Gracias por su apoyo continuo. Les recuerdo nuestro WhatsApp 438-778-1534. Soy su amiga Paula Pinzón. Nos reencontramos en una próxima emisión con más noticias. Bendiciones y hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. En un rincón del norte, en un país lejano, hay un canal que brilla en idioma hermano. Es Canadá en español, siempre al tanto, con noticias frescas que estamos esperando. Sube el volumen, Canadá en español es nuestra guía. Con RCE Noticias, la comunidad se activa. Es información que suena día tras día. ¡Vamos a bailar! Desde Toronto hasta Vancouver nos conectan con historias y eventos que nos representan. Noticias de aquí y allá, no te desconectas. En RCE Noticias el alma se alimenta. ¡Vamos a bailar! Sube el volumen, Canadá en español es nuestra guía. Con RCE Noticias la comunidad se activa. Es información que suena día tras día. En la pantalla se ve lo que está pasando. En nuestras nuevas tierras nos están informando. Con voces familiares estamos conectando. Canadá en español siempre apoyando. Sube el volumen, Canadá en español es nuestra guía. Con RCE Noticias la comunidad se activa. Es información que suena día tras día.